buenos días, hoy jueves, 8 de mayo. Bienvenidos a nuestro primer bloque informativo. Muy buenos días, hoy jueves, 8 de mayo. Bienvenidos a nuestro primer bloque informativo. Avancemos con las siguientes titulares. Momento crítico de la relación de Estados Unidos con Venezuela y las hipótesis sobre la liberación de los asilados. Venezuela y Rusia elevan sus relaciones al máximo nivel para impulsar cooperación bilateral. La respuesta del gobierno de Milei sobre si hubo o no negociación para la salida de los asilados opositores de su embajada en Caracas. Cerramos con esta información. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada de enero a abril se eleva a 63.1%. Vamos ahora en detalle con las informaciones del día de hoy. Operativo secreto y liberación de opositores. Una pulseada por las operaciones de la petrolera norteamericana Chevron en territorio venezolano, la oferta de El Salvador para un canje de presos políticos del régimen chavista por deportados estadounidenses, y hasta la reciente liberación de un empresario ítalo-venezolano aumentaron la expectativa de otras excarcelaciones. Pero lo más importante fue la liberación de 5 opositores venezolanos que estaban refugiados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas y que llegaron a Estados Unidos tras más de un año de asedio del chavismo. Esto gracias a un operativo secreto que se atribuyó al gobierno de Donald Trump y que se produjo en un momento particular de los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con la Casa Blanca y otras naciones. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, un feroz crítico del régimen chavista, fue quien anunció el exitoso rescate y agradeció a los socios que ayudaron, sin dar mayores detalles. ¿Hubo negociación? Hay distintas versiones sobre qué gobiernos podrían haber participado. Según la prensa italiana, Italia habría tenido un rol clave. Incluso, el gobierno de Giorgia Meloni. 1. Agradeció a Maduro por la liberación del empresario ítalo-venezolano Alfredo Chao, lo que abrió esperanzas para otros detenidos con ciudadanía italiana. Por su parte, el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, agradeció a la administración Trump y a Rubio, pero recalcó que no hubo negociación con Venezuela, solo una extracción. También mencionó que seguirán trabajando para la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido en Venezuela desde diciembre pasado. El politólogo Daniel Pedreira de la Universidad Internacional de Florida señaló: es muy raro que no haya una reacción del chavismo. Uno esperaría cierta respuesta, y al no verla, tiende a dar a entender que hubo una negociación de fondo más amplia. Si fue así, habría que ver qué sacó Venezuela a cambio. La puja petrolera y Chevron. Otro foco central es la pulseada entre Venezuela y Washington por Chevron. En febrero, Trump anunció el fin de la licencia que permitía a la empresa operar en Venezuela, con un cierre previsto para el 27 de mayo. Sin embargo, podría haber una prórroga, lo que daría oxígeno a la golpeada economía venezolana. De hecho, según versiones de la prensa española, la Casa Blanca podría aliviar sanciones si el régimen permitió la salida de los asilados en la embajada argentina. Chevron opera en Venezuela en sociedad con la estatal PSA en 4 proyectos. Su salida dejaría al país en una encrucijada, un desplome petrolero o una reconfiguración en la producción. Este sector es clave para el régimen, ya que es su mayor fuente de ingresos. Maduro afirmó que Venezuela seguirá operando los campos de Chevron. Los trabajadores tienen las capacidades para que estos campos sigan produciendo. Además, tenemos el plan para crecer en la producción. Sin embargo, el CEO de Chevron, Mark Worth, advirtió sobre los riesgos de salir de Venezuela y pidió a la administración Trump revertir la decisión, argumentando: 2. Preocupaciones sobre seguridad energética y el avance de China en América Latina. El rol de Bukele y la oferta de canje. Otra versión sobre la liberación de los opositores apunta a El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, le propuso a Maduro un canje humanitario, la liberación de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país, a cambio de presos políticos en Venezuela. Bukele declaró: a diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado o violado, sus presos políticos no han cometido ningún delito. Entre los posibles liberados en este canje podrían estar los asilados de la Embajada Argentina. Además, se especula que Corina Parisca, madre de la opositora María Corina Machado, habría salido del país y estaría bajo resguardo en Estados Unidos. Cierre, inflación y crisis económica. Mientras tanto, la crisis económica en Venezuela sigue profundizándose.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada de enero a abril alcanzó el 63.1%, reflejando el colapso monetario y la escasez de bienes básicos. 3. Página 3 de 3. 16 de julio de 65 palabras. Español, Alfab. Internacional. Internacional. Muy pero muy buenos días, hoy jueves, 8 de mayo. Bienvenidos a nuestro primer bloque informativo. Muy pero muy buenos días, hoy jueves, 8 de mayo. Bienvenidos a nuestro primer bloque informativo. Avancemos con las siguientes titulares. Momento crítico de la relación de Estados Unidos con Venezuela y las hipótesis sobre la liberación de los asilados. Venezuela y Rusia elevan sus relaciones al máximo nivel para impulsar cooperación bilateral. La respuesta del gobierno de Milei sobre si hubo o no negociación para la salida de los asilados opositores de su embajada en Caracas. Cerramos con esta información. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada de enero a abril se eleva a 63.1%. Vamos ahora en detalle con las informaciones del día de hoy. Operativo secreto y liberación de opositores. Una pulseada por las operaciones de la petrolera norteamericana Chevron en territorio venezolano, la oferta de El Salvador para un canje de presos políticos del régimen chavista por deportados estadounidenses, y hasta la reciente liberación de un empresario ítalo-venezolano aumentaron la expectativa de otras excarcelaciones. Pero lo más importante fue la liberación de 5 opositores venezolanos que estaban refugiados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas y que llegaron a Estados Unidos tras más de un año de asedio del chavismo. Esto gracias a un operativo secreto que se atribuyó al gobierno de Donald Trump y que se produjo en un momento particular de los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con la Casa Blanca y otras naciones. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, un feroz crítico del régimen chavista, fue quien anunció el exitoso rescate y agradeció a los socios que ayudaron, sin dar mayores detalles. ¿Hubo negociación? Hay distintas versiones sobre qué gobiernos podrían haber participado. Según la prensa italiana, Italia habría tenido un rol clave. Incluso, el gobierno de Giorgia Meloni agradeció a Maduro por la liberación del empresario ítalo-venezolano Alfredo Chao, lo que abrió esperanzas para otros detenidos con ciudadanía italiana. Por su parte, el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, agradeció a la administración Trump y a Rubio, pero recalcó que no hubo negociación con Venezuela, solo una extracción. También mencionó que seguirán trabajando para la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido en Venezuela desde diciembre pasado. El politólogo Daniel Pedreira de la Universidad Internacional de Florida señaló: es muy raro que no haya una reacción del chavismo. Uno esperaría cierta respuesta, y al no verla, tiende a dar a entender que hubo una negociación de fondo más amplia. Si fue así, habría que ver qué sacó Venezuela a cambio. La puja petrolera y Chevron. Otro foco central es la pulseada entre Venezuela y Washington por Chevron. En febrero, Trump anunció el fin de la licencia que permitía a la empresa operar en Venezuela, con un cierre previsto para el 27 de mayo. Sin embargo, podría haber una prórroga, lo que daría oxígeno a la golpeada economía venezolana. De hecho, según versiones de la prensa española, la Casa Blanca podría aliviar sanciones si el régimen permitió la salida de los asilados en la embajada argentina. 1. Chevron opera en Venezuela en sociedad con la estatal PSA en 4 proyectos. Su salida dejaría al país en una encrucijada, un desplome petrolero o una reconfiguración en la producción. Este sector es clave para el régimen, ya que es su mayor fuente de ingresos. Maduro afirmó que Venezuela seguirá operando los campos de Chevron. Los trabajadores tienen las capacidades para que estos campos sigan produciendo. Además, tenemos el plan para crecer en la producción. Sin embargo, el CEO de Chevron, Mike Wirth, advirtió sobre los riesgos de salir de Venezuela y pidió a la administración Trump revertir la decisión, argumentando preocupaciones sobre seguridad energética y el avance de China en América Latina. El rol de Bukele y la oferta de canje. Otra versión sobre la liberación de los opositores apunta a El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, le propuso a Maduro un canje humanitario, la liberación de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país, a cambio de presos políticos en Venezuela. Bukele declaró:
A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado o violado, sus presos políticos no han cometido ningún delito. Entre los posibles liberados en este canje podrían estar los asilados de la Embajada Argentina. Además, se especula que Corina Parisca, madre de la opositora María Corina Machado, habría salido del país y estaría bajo resguardo en Estados Unidos. Cierre, inflación y crisis económica. Mientras tanto, la crisis económica en Venezuela sigue profundizándose. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada de enero a abril alcanzó el 63.1%, reflejando el colapso monetario y la escasez de bienes básicos.